abre tu Biblia en el libro de Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1, y aunque ya no vamos a ver un tema directamente relacionado con la crucifixión de Jesús como lo habíamos estado haciendo en las últimas semanas, lo que vamos a ver de alguna forma termina llevándonos a contemplar, a valorar el peso que hubo en el sacrificio de Jesús y la esperanza que hoy tenemos de poder recibir la gracia que necesitamos para poder caminar en su voluntad. Y el título es Alabanza de su gloria, y lo que vamos a ver a través de estos versículos es lo siguiente: ¿por qué hemos sido llamados a alabar la gloria de Jesús? ¿Cuál es el peligro de no estar firmes en este llamado, en este propósito de alabar esa gloria? ¿Y en dónde la gloria de Jesús se muestra con mayor claridad? Ese es el mapa de lo que vamos a estar viendo esta mañana. Y para eso te voy a dar 3 puntos. Otra vez voy a regresar a esos famosos 3 puntos, ¿no?, que nos van a ayudar a captar la idea central de todo el pasaje. Entonces, si vas a anotar algo, si te vas a llevar algo, que sean estos 3 puntos, y con eso vas a tener un panorama general de todo el mensaje. Entonces, Efesios capítulo 1, versículos del 11 al 14, nada más voy a leer hoy. En Él, es decir, en Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, y nuevamente, dice Pablo, para alabanza de su gloria. El primer encuentro que Pablo tiene con Jesús, o al menos el primer encuentro en el cual está consciente delante de quien está, es mientras él va en camino a una ciudad llamada Damasco con el propósito de arrestar y de traer presos a todo aquel que confesara y tuviera su esperanza en que Jesús había resucitado. Seguramente lo sabes, pero en este tiempo, para este tiempo, Pablo se había vuelto en uno de los principales y más violentos perseguidores de la iglesia. De hecho, el primer mártir, conocido como Esteban, dice el libro de Hechos que es Pablo quien consiente en su muerte, que está ahí presente cuando Pablo es apedreado, y Pablo había dedicado parte de su vida o parte de los últimos años justamente a perseguir, a tratar de acabar con este movimiento que se había iniciado con Jesús, y lo había hecho de una forma violenta, de una forma cruel. Y justo cuando va en camino a Damasco, motivado por este celo religioso que ardía y que controlaba su corazón, dice la Escritura en Hechos 9 que una luz resplandeciente, más resplandeciente que el sol de mediodía, lo rodea, lo cual termina provocando que caiga del caballo en el cual se trasladaba. Y dice la Escritura que mientras Pablo todavía está en el piso, una voz proveniente del cielo le cuestiona y le dice: Saulo, Saulo,
porque me persigues. Seguramente has leído la historia y te la sabes de memoria, pero es interesante porque ante este cuestionamiento y totalmente vulnerable, totalmente expuesto a la autoridad y al poder de esta voz, Pablo hace dos preguntas que son súper interesantes. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Y quiero que veas lo profundo de esto. Porque aunque ambas preguntas, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Ambas preguntas son relevantes y están en el mismo nivel de profundidad. Pero cuando Pablo dice, o cuando Pablo pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Más que recibir una instrucción que le indique algo que él tiene que realizar en ese momento, lo que Pablo busca es tratar de resolver uno de los cuestionamientos más grandes, más importantes que el hombre ha tenido a lo largo de su historia. Pablo busca resolver cuál es mi propósito, para qué he sido creado. Era a lo que Pablo se refería con este ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué existo realmente? ¿Para qué he sido creado? Señor, si mi propósito no es hacer esto que yo pensaba que era lo correcto, si lo que construí a lo largo de mi vida, si mis esfuerzos, si mis méritos, si mis reconocimientos no son el objetivo de mi existencia, entonces, ¿cuál es? ¿Para qué existo? Y vamos a ver más adelante en el libro de los Filipenses, que es la próxima carta que vamos a estar estudiando en las siguientes semanas. Vamos a ver a un Pablo diciendo: yo era fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia, y todos mis méritos, todos mis logros, dice Pablo, hoy los tengo por basura, por desperdicio, por la excelencia del conocimiento de Jesús y ser hallado en Él. Entonces, lo que Pablo está tratando de entender, ¿cuál era el propósito de su existencia? Y me encanta porque partiendo de lo que acabamos de leer en Efesios, ese mismo Pablo ahora entiende que lo que le da sentido a su vida, que lo que le da propósito a su existencia, como no la da a nosotros hoy, está directamente conectado, está entrelazado en ser revestidos con la gracia que necesitamos para que tú y yo podamos vivir para la alabanza, dice Pablo, de la gloria de Jesús. Ahora, bajo el contexto de la carta, en el capítulo 1, y quiero que es un mensaje particularmente difícil por la profundidad con la cual escribe Pablo, y como que y necesito que pongas mucha atención. Vamos a ir armando una especie de rompecabezas y vamos a ir poniendo diferentes piezas para que al final podamos tener el resultado completo. Entonces, bajo el contexto de la carta, en el capítulo 1, Pablo habla de por lo menos 7 bendiciones espirituales que en Cristo hemos recibido. Ok, yo le muevo acá, ¿no? Entonces, hemos recibido 7 bendiciones espirituales estando en Cristo. Dice Pablo, hemos sido escogidos,
hemos sido bendecidos al ser amados por Dios, predestinados, aceptados, redimidos. Hemos recibido sabiduría e inteligencia. Hemos recibido una herencia que de acuerdo a la Escritura es incorruptible, es decir, que no está manchada por el pecado y que es eterna, que no va a perecer como las herencias terrenales que pudiéramos llegar a recibir. Y aunque no está ahí, ¿no? O bueno, pudiéramos agregarle una bendición más. En el capítulo 13 dice Pablo, hemos recibido también el Espíritu Santo. Entonces, 7 bendiciones espirituales que estando en Cristo hemos recibido. Ahora, todo esto, dice Pablo en el versículo 12, se nos ha dado a través de Jesús para que tú y yo podamos hacer lo que antes no teníamos la capacidad de hacer: vivir para la alabanza de su gloria. Ese es el propósito de haber recibido estas 7 bendiciones espirituales. Ojo, no es para que seas feliz, no es para que tengas éxito, no es para que consigas tus sueños, no es para que conquistes las naciones. No, a través de Jesús hemos recibido estas 7 bendiciones, una octava a través del Espíritu Santo, por una razón: que podamos vivir para la alabanza de su gloria. Romanos 3 dice cuál es nuestra condición antes de estar en Jesús y antes de recibir esas bendiciones espirituales. Dice, no hay quien haga lo bueno, todos se han desviado, todos están muertos en sus pecados. Por lo tanto, estábamos totalmente incapacitados y lejos de vivir bajo este propósito. Pero ahora, a través de Jesús y por medio de estas bendiciones, dice Pablo, cada uno de nosotros tenemos la gracia para vivir bajo el propósito correcto. La pregunta que Pablo hace, la respuesta más bien, que Pablo está buscando encontrar al preguntar ¿qué quieres que yo haga?, se nos responde aquí. Y no solamente se nos responde, sino que se nos da lo que necesitamos para poder vivir bajo ese propósito. Ahora, sé que he sido un poco enfático en esto, pero creo que es la base para que podamos entender el resto del mensaje. Nuestro propósito, por qué existimos, por qué el día de hoy estamos aquí, dice Pablo, es para vivir, para alabar su gloria. Ahora, es interesante porque si te fijas en el versículo 12, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos, absolutamente todos, vamos a alabar su gloria. Hayas creído o no hayas creído en Jesús, hayas entregado tu vida a Él o no hayas entregado tu vida a Él, al final cada uno va a alabar su gloria. Dice Filipenses que ante Él toda rodilla se va a doblar, reconociendo su poder, su autoridad y su majestad. La diferencia es que unos va a ser para juicio, para condenación, y otros para vida eterna. Por eso dice Pablo, nosotros los que primero creímos en Él, nosotros los que primero esperamos en Él, pero todos, absolutamente todos, vamos a terminar haciendo esto.
Y déjame explicarte este punto. La palabra alabanza se deriva del griego epainos, ¿no? Que se usaba cuando se quería hacer referencia a algo que quería ser enaltecido, elogiado o reconocer la grandeza de algo. Eso es alabar, enaltecer, elogiar, reconocer la grandeza de algo. En este sentido, y creo que vamos poniendo otra pieza del rompecabezas, y este es el primer punto. Cada uno de nosotros hemos sido creados y existimos para reconocer, enaltecer y elogiar la gloria de Jesús. Para eso tú y yo existimos. No hay otra razón, no hay otro propósito. Y quiero que veas lo profundo de eso. Porque si ese es el propósito de nuestra existencia, eso quiere decir que mientras que no cultivemos una vida que esté firme en este propósito, realmente no va a importar lo que hagamos. Si no cultivamos una vida que esté firme en el propósito de reconocer, enaltecer y elogiar la gloria de Dios, no importa dónde estemos, lo que tengamos o lo que acumulemos, porque jamás podremos experimentar una satisfacción real y permanente y que le dé el correcto propósito y un correcto sentido a nuestra vida. Y tienes que saber esto. Una vida que no es intencional, ojo, una vida que no es intencional en vivir bajo este propósito, está destinada a experimentar un profundo vacío. Una vida que no está caminando bajo el propósito para el cual fue creada, va a experimentar una profunda miseria y por consecuencia va a desgastarse y va a lastimarse a sí mismo y va a terminar lastimando a otros, tratando de encontrar lo que solamente Jesús puede y quiere darnos. Y ahí puedes poner vicios, ahí puedes poner relaciones, ahí puedes poner alcanzar éxito, aceptación, seguridad económica, seguridad financiera, una posición, reconocimiento, lo que sea. Porque tu vida, tu corazón, al no caminar bajo el propósito correcto, va a estar totalmente vacío, totalmente insatisfecho. Entonces, quiero que medites en esto, porque vivir para exaltar, vivir para enaltecer, vivir para elogiar la gloria de Jesús nos lleva a la realidad de que aun cuando no tengamos nada, nos lleva a la realidad de que aun cuando estemos pasando por valles de oscuridad en nuestro camino, podemos sentirnos verdaderamente satisfechos. Podemos sentirnos verdaderamente en paz, con gozo y gratitud, porque sabemos que en Cristo tenemos una identidad de hijos amados y nuestro mayor anhelo deja de ser el tener, deja de ser el acumular, deja de ser el tener, el alcanzar, sino que nuestro mayor anhelo se convierte en Jesús y Él se vuelve una prioridad, y entregar nuestra vida a Él y experimentarle, experimentar su presencia se convierte una necesidad. Cuando vivimos para enaltecer, para honrar la gloria de Jesús, entonces la pregunta es, ¿qué le está dando sentido a tu vida hoy? ¿En dónde está tu corazón? ¿Verdaderamente estás viviendo
para alabar, enaltecer, engrandecer la gloria de Jesús? ¿O para qué estás viviendo hoy? ¿Estás caminando en ese propósito que solamente en Él tenemos? Y créeme, pero cuando vivimos alejados de nuestro propósito, cuando dejamos de vivir para la gloria de Jesús, estamos encaminándonos a un futuro en el que nuestras propias decisiones, en el que nuestros propios deseos, en el que nuestra propia voluntad va a llevarnos a terminar perdiendo lo que en Jesús se nos ha sido dado. Entonces, déjame hacerte la pregunta una vez más. Pero, ¿qué le está dando sentido a tu vida hoy? ¿Es vivir para la gloria de Jesús? Déjame leer nuevamente versículo 11 y 12. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y ahí va otra pieza de este rompecabezas. Pero si leemos el capítulo 1, si tomáramos o si tuviéramos el tiempo para estudiar todo el capítulo 1, aparte de las 7 u 8 bendiciones espirituales que ya te mencioné, vamos a encontrar que Pablo satura todo el capítulo con esta idea: el sacrificio de Jesús haciendo posible que hoy tengamos acceso a estas bendiciones espirituales. Es decir, si hoy tú y yo hemos o podemos ser amados, podemos ser predestinados, podemos recibir herencia, podemos recibir sabiduría e inteligencia, es gracias al sacrificio de Jesús. Ahora, y pon mucha atención a esto para que no te pierdas y no digas, ¿qué pasó? ¿Cuándo le dieron vuelta a esto? Pon atención a esto. Pero si ponemos esto del sacrificio de Jesús en el contexto de lo que Pablo está hablando en el versículo 12, Pablo nos permite ver una cara diferente de esta gloria. Déjame repetirte esto. El sacrificio de Jesús, dice Pablo, nos permite ver un ángulo diferente y único de esa gloria a la cual tú y yo hemos sido llamados a exaltar. La pregunta aquí es, ¿qué es esta gloria? ¿No? Ya vimos que es alabar, pero ahora necesitamos entender qué es esta gloria que hemos sido llamados, predestinados a alabar, y qué relación tiene con el sacrificio de Jesús. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Seguros? Que no va a salir una nueva doctrina de aquí, ¿ok? Perfecto. Juan 1:14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos ¿qué? Su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Te das cuenta? Esa gloria de la cual Pablo habla en Efesios y que ahora tú y yo somos llamados a alabar, que existimos bajo el propósito de alabarla, en Jesús se hizo, dice Juan, claramente visible. La vimos, dice Juan. Se volvió accesible, se volvió palpable. Ahora, hay otra piecita en el rompecabezas. Pero quiero que pienses
un poco en esto. ¿Qué fue lo que principalmente caracterizó la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte? En donde, si estudiamos los evangelios, ¿en dónde dirías que podemos ver con mayor fuerza esa gloria? Pudiéramos decir en los milagros, ¿no? Vimos la gloria de Jesús a través de los milagros, sí, puede ser. En sus enseñanzas, dice la Escritura que la gente que escuchaba a Jesús se maravillaba porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Entonces sí, a través de sus enseñanzas, de lo relevante de sus enseñanzas, podemos ver esa gloria. A través del proceso de capacitar a hombres y mujeres que hoy conocemos como discípulos, y fue tan impactante ese movimiento que por eso tú y yo hoy estamos aquí, y más gente seguirá viniendo al conocimiento de Jesús gracias a ese movimiento que se inició hace 2000 años atrás. Sí, eso también es glorioso. Pero si vamos más atrás, si vamos a las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar en Isaías 53 que a Jesús se le describe de esta forma: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado. Entonces, quiero que medites en esto. Pero el peso de la gloria, esa gloria de la cual Pablo habla en Efesios, esa gloria de la cual Juan habla en su evangelio, y déjame decir esto con cuidado y ponme atención, pero la evidencia de su gloria va mucho más allá de lo poderoso. La evidencia de su gloria va más allá de su grandeza, va más allá de lo que magnífico que Jesús es. Creo que es fácil poder ver la gloria de Jesús a través de los milagros. Es fácil poder ver la gloria de Jesús a través de las sanidades. Es fácil ver a un Jesús glorioso resucitando, como lo celebrábamos hace un par de semanas. Y creo que no tenemos problemas con asignarle un peso de gloria a esos eventos que acompañaron el ministerio de Jesús. Esta semana leía un poco acerca de esto, pero en Jesús tenemos un Dios en el cual habitan cualidades y atributos que si se nos revelaran, en Jesús tenemos un Dios en el cual habitan cualidades que si hoy se nos presentaran, ni siquiera sabríamos cómo nombrarlas, porque son atributos que no hay en ninguno de nosotros. Son atributos que no hemos visto, que, te repito, ni siquiera habría palabras quizá para poder nombrar ese atributo que hay en Dios. Es lo que en la teología se conoce como los atributos incomunicables de Dios. Atributos que solamente existen en Él, que no son transferibles al hombre. Ahora,
aún aquellos atributos que creemos conocer en Jesús. Y quiero que pienses en un atributo, en el que más te guste de Jesús. Misericordia. Ok. ¿Cuánta misericordia tiene Jesús? ¿Cuánta? Y pudiéramos exagerarlo, pudiéramos decir, en Él habita, o Él es misericordiosísimo. Ok, pero ¿cuánto es eso? ¿Cómo se ve a alguien que es misericordiosísimo? ¿Cómo actúa alguien que tiene este atributo en su ser? Poderoso. ¿Cuánto poder habita en Jesús? Decimos todopoderoso, sí, pero nuevamente, ¿cuánto es eso? ¿Hasta dónde llega eso? ¿Cómo se ve alguien que es todopoderoso? Y cualquier atributo, cualquier cualidad en Jesús que hoy creemos conocer y tratamos de entender o tratamos de dimensionar, simplemente nuestra capacidad limitada no nos da para poder entender por completo cómo luce, cómo se ve, cómo actúa alguien con los atributos y las cualidades que se describen en Jesús. No nos da. Y por eso Jesús, dice Juan, vino a presentarnos un ángulo diferente de esa gloria. Un ángulo que no se había manifestado a lo largo de la historia. Y todo ese poder, todo ese conocimiento, toda esa grandeza, toda esa plenitud, todo eso que hacen de Jesús alguien glorioso en su humanidad, Jesús decide ponerlo a un lado y se despoja de ella para ser revestido simplemente de siervo. Y no sé si estás conmigo en esto, pero creo que eso es mucho más glorioso de lo que podemos imaginar. Que Jesús haya decidido despojarse de todo su poder, de toda su grandeza, de toda su excelencia, no aferrarse a ella, ponerla a un lado para ser revestido como tú y yo, vestirse de humanidad, vestirse de siervo. Eso para mí es mucho más glorioso de lo que, te repito, mi mente limitada puede entender o puede imaginar. Y si te fijas, es lo mismo que Pablo nos presenta en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Vamos para allá. Allá pues, dice Pablo, en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. ¿Te das cuenta? Siendo en forma de Dios, teniendo esa grandeza, teniendo esa gloria, teniendo esa majestad, dice Pablo, se despojó, decidió no aferrarse a eso, sino que se despojó y se hizo forma de siervo. Y quiero que veas lo profundo de esto, porque al despojarse de toda gloria y de toda grandeza, Jesús se llenó de una mayor gloria
de la que pudo llegar a tener si simplemente se hubiera aferrado a ella. ¿Te das cuenta? Y no sé si estás conmigo en esto, pero al ver a un Jesús como nos lo describe el Evangelio, a ver a un Jesús completamente vulnerable, al ver a un Jesús en agonía, el ver a un Jesús bajo un estrés emocional extremo como el que se reveló en el Getsemaní, al ver a un Jesús completamente rendido de cansancio, el saber que Jesús estuvo dispuesto a renunciar a su grandeza, a su posición para poder darnos libertad, para poder pagar el precio de nuestros pecados y darnos la esperanza de una vida eterna. Personalmente, no sé tú, pero personalmente hace que mi corazón se incline en alabanza y honra por eso. Mi corazón lo ve como algo mucho más glorioso que la idea de ver a un Jesús que simplemente está sentado en su trono, aferrado a su poder, aferrado a su perfección, aferrado a su grandeza. Que ojo, aun eso sería motivo suficiente para alabarle y adorarle. Pero el hecho de saber que Él se despojó de su grandeza para venir a dar su vida y salvarnos, hace que mi corazón quiera alabarlo y adorarlo. Y este es el segundo punto de hoy. Pero su amor manifestado en la cruz, ojo, su amor, no su poder, no su conocimiento, no su eternidad, sino su amor manifestado en la cruz es la máxima expresión de su gloria. Por eso dice el apóstol Pablo, o más bien por eso el apóstol Pablo no dice: me he propuesto hacer, dice el apóstol Pablo: no me he propuesto hacer otra cosa, sino anunciar a Jesús y a este crucificado. No dijo Pablo: me he propuesto anunciar al Jesús lleno de poder, al Jesús lleno de gloria. No, sino Pablo puede ver la gloria de Jesús justamente en eso, en su vulnerabilidad, en su amor expresado a través de la cruz. Porque la máxima expresión de su gloria se hace evidente no desde un trono, no desde una posición de poder o de autoridad, sino ahí, desde una cruz. Entonces quiero que veas lo hermoso de esto, porque a pesar de lo que somos, a pesar de donde venimos, a pesar de nuestro pasado, en Jesús nuestro propósito es alabar, exaltar, honrar el sacrificio de Jesús y lo que Él hizo para rescatarnos, para redimirnos y darnos la esperanza de la vida eterna. Ese es nuestro propósito. Donde sea que estemos, en cualquier relación, en cualquier momento de nuestra vida, tenemos que exaltar, honrar, glorificar el sacrificio de Jesús y lo que Él hizo. Ahora, y para terminar, y si pueden ir pasando los chicos de la alabanza, pero ¿cómo alabamos esa gloria? Quique, fuiste claro, creo, fuiste repetitivo. Existimos, fuimos llamados para exaltar la gloria de Jesús. Esa gloria se hace evidente y brilla con mayor fuerza a través de la cruz. Ahora, ¿cómo alabo esa gloria? ¿Cómo se ve
que verdaderamente estoy viviendo bajo ese propósito. Juan 14:15. Gracias. Si me amas, ¿qué dice ahí? Guarda mis mandamientos. Si vas a vivir para la gloria y la alabanza de la gloria de Jesús, este es el punto. Y este es el tercer punto. Cuando estamos viviendo para la alabanza de la gloria de Jesús, nuestra vida se caracteriza por una obediencia a la palabra y una rendición total a su voluntad. Ojo, no como una obligación, no como un requisito, no como una tradición, sino como la respuesta a esa gloria que se manifestó en la cruz, como la respuesta a lo que Jesús ya hizo por nosotros y por lo que ahora somos y por lo que tenemos estando en Él. Entonces, ¿cómo vivimos para alabar su gloria? Así, caminando en obediencia a la palabra y rindiendo nuestra vida a su voluntad. Entonces, pregunta, con todo esto que vimos hoy y que en mi corazón espero que haya sido claro, entendible, directo, pero ¿estás viviendo para la alabanza de su gloria? ¿Qué decisiones concretas necesitas tomar esta semana para alinear tu vida al propósito por el cual fuiste creado? ¿Qué cambios necesitas hacer hoy para vivir para la alabanza de su gloria?